Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque contamos con una invitada de muchísima trayectoria a quien invitamos a presentar. Noemí Ulla nació en la ciudad de Santa Fe en 1940, escritora, investigadora del CONICET y ensayista. Entre sus libros se destacan Urdimbre, Ciudades, Variaciones rioplatenses, La insurrección literaria y Conversaciones con Adolfo Bioy Casares. Los idiomas vagan en el aire como claros fantasmas y a ellos se sumará mi voz persiguiendo la escritura del español del Río de la Plata. Esta frase corresponde a su libro Nereidas al desnudo. Bueno, muchas gracias, Noemí, por estar en Hipertexto. Bueno, pensaba en esta última frase, ¿no?, de Nereidas al desnudo, en toda tu trayectoria. Son muchos libros, ¿no? Y a esto hay que sumarle, a esta presentación, un premio reciente del CONEX. Ayer, bueno, contanos un poco qué significó ese reconocimiento. Bueno, significó un premio para varios géneros, poesía, cuento, que fue en el que gané yo, entre otros, claro. Novela, en fin, varios. ¿Cómo es un escritor que escribe todos los géneros, ¿no? Como en tu caso, o casi todos? No, yo no escribo, yo escribo nada más. Bueno, pero cuentos, ensayos, novelas, claro, también hay. Bueno, novelas 2, después no pequé más. Está bien, pero bueno, bastante. Igual, está el caso de Borges, que nunca escribió, ¿no? Con la primera, bueno, era una novela de juventud que preparé para un concurso que gané, donde estaba Los que esperan el alba. Se llamó Los que esperan el alba, que se trataba un poco de amigos estudiantes que se reunían siempre a leer, a discutir de literatura, de política, un poco de todo. Bien. Y entonces ese fue algo testimonial. Después ya me alejé. Y te quedaste como a vivir un poco en el género cuento, que me parece que es el que más te gusta. Recién cuando vine a vivir a Buenos Aires. Hay una coincidencia. Sí, ahí apareció el cuento. Digo, ¿en tu caso te costó, o sea, habiendo nacido en la ciudad de Santa Fe, venir a Buenos Aires, o todo el proceso de entrar un poco en el circuito de la literatura? ¿Sí, no? Muchísimo. Es todo un tema ese, digo, de los que no son de Buenos Aires todavía. Por supuesto. No sé si actualmente sigue pesando, pero por lo menos... Sí, aunque tenía amigos y, bueno, yo fui alumna de David Viñas en Rosario. Él nos daba literatura argentina y me recibió muy bien. Pero sí, era difícil. Me acuerdo que pasaba por los cafés y decía, ¿dónde están mis amigos? No los veo. Mucha nostalgia. Claro, esas charlas hasta tantas horas. Bueno, pero después de eso, a ser amiga de Bioy Casares, de 10 años después de mi llegada a Buenos Aires. O sea, costó, pero después fue hasta fondo. Sí, fue muy lindo, muy lindo. Primero, todo empezó con Silvina, porque yo quería... la primera vez que nos vimos un momento con Silvina, yo quería hacerle una entrevista con otras, a otras narradoras también, y poco nos vimos. Pero lo que marcó... Después me di cuenta, después de muchos años, lo que marcó la amistad con Silvina fue la muerte de Victoria. Mirá. Victoria me llamó para decirme que había muerto Victoria. Y no nos conocíamos casi. Entonces yo sentí algo que me desubiqué, porque yo, como no la conocía... Como que necesitaba contártelo, pese a que se habían visto una vez. Exactamente, exactamente. Y después... Eso fue una amistad con él. ¿Cómo era, Noemí, a propósito de eso, la relación entre ellas, ¿no? Porque se habló mucho de ese tema. No era muy buena. No, es así realmente, como se dice que no era buena. Sí. Pero tuvo momentos, quiero decir, ¿tuvo etapas o fue más o menos regular? Con Adolfito tampoco andaban bien. Entre Victoria y Adolfito, sí. Claro. Sí. ¿Y se puede decir por qué, digamos, a qué se debía eso? Bueno, manera de Victoria un poco autoritaria, un poco... Por usar un eufemismo. Sí, exactamente. Claro. Pero y eso le molestaba. No hablábamos mucho de Victoria. Habremos hablado algunas veces. Bueno, y después lo conoces Claro, ya estábamos trabajando con Silvina en un libro que fue de diálogos con ella. Sí. Y un día Bioy, que era muy tímido,
¿Era tímido? Era muy tímido, sí, sí. Mirá. Estábamos en el escritorio de Silvina, en el gran escritorio de Silvina, hermoso, y abrió la puerta con violencia y me dijo, ¿te quedás a comer? Así, y yo me quedé, bueno, le dije, sí, me sorprendí muchísimo. Y eso, a partir de ahí, selló la amistad. Sí, sí, sí. Bueno, se decía que era, bueno, se dice, ¿no? Era un hombre muy mujeriego, digamos. Sí, sí, se dice. Se dice. Se dice. Fácil, ¿no? No sé. Bueno, vos tenés códigos y no vas a decir nada, me parece muy bien. Pero bueno, era por lo menos una relación muy particular, ¿no? La que tenían con Silvina. Sí, por supuesto, de mucha libertad, ¿no? De mucha libertad. Exacto. Digo, ¿de los dos lados era esa libertad? Creo que sí. Y bueno, no nos olvidemos que eran hijos del existencialismo. Claro. Claro, Sartre, Simone de Beauvoir, la relación entre ellos. Creo... Bueno, pero en la relación de Sartre y Simone de Beauvoir me parece que sufría un poco más Simone de Beauvoir, ¿no? Sí, da un poco esa impresión. Sí, sí. Bueno, y acá no sé. Acá no sabes. No hablábamos mucho de eso. Bueno, Noemí, el 15 de septiembre se cumplió el centenario de... El 15 de septiembre, te quería preguntar, vos que realmente también fuiste amiga de Borges y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero ya que conociste también sus obras, la obra de Bioy Casares, Silvina Ocampo también y de Borges, ¿cómo ves hoy la literatura de Bioy Casares? Porque yo creo que él siempre sufrió, obviamente, un poco la sombra de Borges, ¿no? Por lo menos en cuanto a la recepción de los lectores, no en cuanto a su literatura. Es cierto. ¿Eso está cambiando, pensás? O sea, como que ahora se empieza a ver un poco más a Bioy separado. Pienso que sí, tener más en cuenta a Bioy y bueno, coincidió con Cortázar, eso lo apagó un poco al principio, pero ahora se está emparejando, ¿no? Vos sabés que también es muy interesante, vamos a recordar que Noemí escribió varios libros sobre ensayos de literatura, sobre crítica, y sabés mucho acerca de cómo una obra se va canonizando, cómo cambia la percepción de los lectores, ¿no? Siempre pienso que hay obras como la de Cortázar, por ejemplo, que estuvieron muy arriba en algún momento, muy consideradas, exactamente, e inexorablemente se genera como una caída, un descenso por parte de cómo la ven los lectores. En el caso de Bioy por ahí es exactamente al revés, nunca estuvo del todo legitimada, ¿no? Sí, La invención de Morel, bueno, sí, lo marcó y se publicó en 1940. También por el prólogo de Borges, inclusive. El prólogo de Borges, el casamiento con Silvina. El mismo año. El mismo año, y también el mismo año la antología de la literatura fantástica que le hicieron los tres escritores y amigos juntos, ¿no? Claro. Y después, un año milagroso como sería el de Einstein en 1905. Sí, exactamente, sí, sí. Y después, bueno, Bioy, yo creo que a veces se anticipó, y esto nadie lo tiene en cuenta, a Cortázar, todos hablan de Rayuela, de la mezcla de géneros que suele hacer Cortázar, y también lo hizo Bioy, pero bueno, no... ¿En qué concretamente? ¿En qué lo notas? Por ejemplo, poner una traducción de poesía, una carta, un cuento, opiniones. Dentro de la novela. Claro. Sí, por ahí está más claro y se está diciendo mucho por estos días que se adelantó a ciertos climas de época, como puede ser, no sé, el tema de la virtualidad, la tecnología, hologramas, con el tema de la invención de Morel. La invención de Morel, claro, justamente. Pero a mí lo que más me gusta es, de Bioy, es Dormir al sol. Es hermoso, la novela que más me gusta. Sí. ¿Por qué? ¿Nos podés explicar por qué? ¿Y por qué la recomendarías a los que nos están viendo en este momento de empezar por ahí quizás, ¿no? La recomendaría porque tiene, además de mucha imaginación, momentos donde el inconsciente y cierta enfermedad aparece, cierta desubicación, que después, bueno, va explicándose, ¿no? Sí, a mí creo que Dormir al sol... Y no sé si él no la prefería también. Creo que sí, creo que también. Creo que sí. Noemí, una vez me dijiste algo muy interesante acerca de que Bioy de alguna manera, bueno, si bien están claras las diferencias con respecto a las literaturas de Borges y de Bioy, de alguna manera, y esto es importante destacarlo, empezó a forjar su estilo más rápido por ahí, ¿no? Bueno, en algún punto que Borges. Claro. Digo, que uno siempre lo ve a Borges como la genialidad y en este caso Bioy por ahí le saca una pequeña ventaja en la rapidez con la cual imprimió su estilo en algún punto. Bueno, es que Borges, tanto Borges como Silvina y Bioy hablaban constantemente de cómo había que escribir para ser comprendido y acercarse más al lector.
Pero bueno, conversaban y tardaron en decidirse, ¿no es cierto? Bioy, de algún modo tenían en cuenta que el primer cuento de Borges, de 1930, si no me equivoco, El hombre de la esquina rosada. Sí. Pero después Borges un poco sí, hablas de la escritura como más coloquial, digamos. La escritura coloquial, exactamente. Después Borges se apartó de esto, que recién retoma más tarde. ¿Cómo era antes te pregunté por la relación entre las hermanas, ¿cómo era la relación, vos que lo conociste en profundidad, entre ellos? Con matices quiero la respuesta, no la típica, se llevaban bien, obviamente se llevaban bien, pero ¿cómo era en lo profundo la relación entre ellos? ¿Había cierto recelo, por ejemplo, más allá de esa amistad casi, digamos, total que tenían? No advertía eso, pero muchas veces que Borges iba a la noche a alguna comida a la casa de ellos, fueron varias, ¿no? Sí, yo también participaba y veía lo siguiente, observaba lo siguiente, que Silvina y Bioy eran como más, no te diría respetuosos, pero no tenían la soltura que solían tener ellos aparte. Solos. Ellos solos. Parece que Borges imponía cierto respeto. Ah, mirá qué interesante. Sí. Después yo he visto solos a Silvina y a Bioy discutir terriblemente sobre literatura, pero a los gritos, que yo decía, no es posible que estas personas tan educadas se pongan tan locas discutiendo así. ¿Y cuando estaba Borges, no? Con una pasión. No, cuando estaba Borges era más la ironía, bueno, Silvina los cargaba, una vez habían ido a un taller, se había inaugurado un taller, no sé, venían ellos dos de eso, y dijeron, como qué sé yo, una de esas tantas cosas que se dice, vamos a poner un taller. Silvina les tomó el taller pelo. Literario. Un taller literario, claro. Silvina les tomó el pelo y dijo, van a tener mucho éxito. Y la palabra éxito para Silvina... Claro, todo el peso que tenía. Era terrible, sí. Qué bárbaro. Sí. ¿Cuántas así de esas anécdotas de esto, no? Sí. Pero eso lo que más marco es esa pasión que ponían en discutir sobre algo literario con tanta vehemencia. Como que ahí se transformaban casi en otra persona. Se transformaban, ¿no? Sí. Yo nunca me hubiera imaginado eso. Mirá. Que eran tan... sí. Noemí, bueno, un poco me estás haciendo acordar a este libro, ¿no? Del que tanto se está hablando, el Borges. ¿Cuál? El libro, el Borges, este libro monumental que tiene Borges, tantas páginas, que generó tantos comentarios, algunos positivos, la mayoría negativos. Bueno. ¿Cuál es tu opinión? Me interesa saber si lo leíste primero. Sí, cómo no, claro que lo leí. Y yo te diría que rescato todas las páginas que se refieren a la parte crítica. Cuando ellos se reúnen y comentan un libro que han leído, eso me parece que es lo más salvable. Y que agrega algo que no estaba por ahí, ¿no? Y agrega algo que no estaba. El criterio para considerar esos libros que iban saliendo, que ellos leían, actualizados, y actualizándose y comentaban, me parece lo mejor. Sí, casi como un ejercicio de crítica literaria espontánea y permanente, ¿no? Sí. Bueno, después había muchas burlas a muchas personas, eso lo sabemos todos, y es lo que más se ha criticado. ¿Y esa parte vos qué pensás? ¿Está mal, digamos, eso? No, porque si vos y yo nos encerramos a hablar de ciertas personas, claro, nos va a pasar. Está bien, pero me refiero al hecho de la publicación, por ahí eso es lo que más se cuestionaba, ¿no? Haber publicado esto. Bueno, tal vez no tendría que haber sido tan puntual, pero lo fue. Bien, recién decías que la novela que más te gustaba de Bioy era Dormir al Sol. Dormir al Sol. Te quería preguntar con respecto a sus cuentos, porque también hay que decirlo que dentro de lo que es la gran tradición argentina, que creo que son los cuentos, a esta altura ya está bastante claro, ¿no? Por supuesto. Todos los escritores argentinos, casi todos, tienen grandes cuentos, es algo impresionante. ¿Cuál elegirías de Bioy y cuál recomendarías sobre todo para leer? Es difícil. Sí, me gustan muchos cuentos de Bioy. Hay uno, en este momento no recuerdo el nombre, que se atasca un auto y aparece alguien que lo va... Él, el protagonista,
se queda atascado en el campo. Y aparece alguien que no se sabe si es un fantasma o qué, que lo va liberando de esa situación. Es un cuento espléndido, realmente espléndido. Vamos a recuperar el título. Bueno, y tenemos varios libros con dedicatorias, ¿no? Que te hizo, no sé si querés que las podamos leer. Bueno, si no es un poco invadir tu intimidad. Bueno, acá tenemos De un mundo a otro. Sí. Para mi querida amiga y admirada colega Noemí Ulla, con un abrazo, Adolfo Becker. Ula es mi apellido. Ula, la pronunciación correcta, perfecto. La invención de Morel, este libro también característico. Bueno, ese libro yo lo había leído en Rosario. Sí. Cuando había toda una contra a la lectura de Bioy, Borges, Silvina. O Borges tal vez se salvaba un poco. Entonces lo leí medio a las escondidas. Sí. El único que participó de esa lectura fue Juan José Saer. También los dos lo habíamos leído medio a las escondidas, pero los otros no querían saber nada. Y a propósito de eso también tenés una anécdota muy interesante acerca de el deseo de David Viñas, ¿no? Por encontrarse con... David Viñas... que uno, perdón, Noemí, a priori pensaría que son dos personajes totalmente antagónicos. Y lo son, y lo fueron. Y claro. lo fueron siempre. Claro, pero me refiero, es raro ese deseo de Viñas por ahí. David ha dado muestras. Éramos muy amigos con David. Y también los fui después con Bioy. Sabiendo esto, David me pidió que arreglar una entrevista con Bioy. Entonces se lo dije. Y me dijo, pero yo quiero que vos estés. Me dijo David. Entonces yo concerté la entrevista y le dije, David, yo lo siento mucho, pero yo creo que ustedes tienen que encenderse los dos solos, porque habrá muchas cosas que tienen que hablar. Intuyendo que podía haber algún tipo de algún roce, pelea, claro. En fin, que fueran ellos sinceramente, hablar sinceramente, ¿no? Sí. Y así fue. Y bueno, Bioy se quedó conforme y David también. Así que, ¿qué se dijeron? No tenés idea. No pude escarbar mucho, pero se quedaron contentos. ¿Y ninguno escribió al respecto nunca? No. Ni escribió, ni yo lo comenté antes. No se dio a publicidad esto, que hubiera sido una especie de bomba, ¿no? Literaria. Sí. Pero no lo hice y ellos tampoco lo hicieron, desde luego. Después, bueno, en algún libro o en alguna entrevista habrás comentado algo así como que había diversos juegos con la biblioteca que hacía. No sé si los dos o Borges personalmente, a la hora de ordenar, por ejemplo, la biblioteca. No, a lo mejor te habré contado que Borges guardaba muchas veces dinero. Sí. En los libros. Sí, pero había, bueno, después lo vamos a repasar, algo del Quijote, ¿no? Ah, no. Ahí está, ¿viste? No, que yo muchas veces le ayudaba a Borges a ordenar la biblioteca. Sí. Entonces, él tenía muchos libros que ya había leído, que no le interesaban, otros que sí. Se los sacaba encima. Y entonces yo le decía, estamos jugando al cura y al barbero, Borges. Así que muchas veces iba a la casa y le decía, vamos a jugar al cura y al barbero. Era sacarse encima los libros. Y claro, entonces se sacaba de encima algunos libros, ¿no? Pero era divertido porque él comentaba cada libro, comentaba cada libro que aparecía. A propósito, ¿eso viste esa frase, Noemí, que tanto se cita de Borges acerca de que él se enorgullece más de los libros que leyó que de los que escribió? Sí. ¿Hasta qué punto es en serio eso? Digo, ¿vos estás de acuerdo con que lo dijo realmente con sinceridad? ¿O que hay, sí, yo creo que sí, es un rasgo de modestia que todo buen escritor debe tener, porque un escritor se forma con la escritura de los que lo precedieron. Sí. Así que no me parece extraño. Bien. Sí. Pero también debía estar orgulloso de los libros que escribió. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, una forma de disimular ese orgullo, claro. Tal vez, ¿no? Y si uno tuviera que pensar en tu literatura, ¿vos encontrás cosas de tus amigos, de tus grandes amigos literarios, hablando de estas referencias? Respecto de Bioy, de Borges. Sí, y de Silvina, o de Viñas, o de, no sé, Saer. Sí, y bueno, todos fuimos muy lectores, claro. Pero Silvina no sé si lo había leído mucho Saer, por lo menos en el tiempo en que nos encontrábamos. Éramos un grupo de estudiantes que nos reuníamos
Saer venía de Santa Fe a Rosario y ahí nos encontrábamos, de lo contrario, solo los rosarinos nos encontrábamos, ¿no? Y Gola, Hugo Gola también era un poeta que se acercaba a nosotros. Sí. Pero sí, lo que leíamos con mucha placer era toda la poesía de Borges. Ah, mirá. Y en esas reuniones que hacíamos en un restaurante que se llamó Eret, leíamos hasta altas horas poemas de Borges. Lo leía Aldo Oliva, Rubén Seblever, en fin, muchos poetas que formaron parte, Eddie Salzman, formaron parte de ese núcleo, ¿no? Noemí, la última, y te agradecemos mucho tu presencia en Hipertexto. Te quería preguntar acerca de la obra conjunta que tienen Borges y Bioy, bueno, a través de Bustos Domecq. Si le das valor, ¿qué te parece? Si te gusta, si lo seguís leyendo. Menos. Sí. Que las obras separadas. Sí, exactamente. Claro. Exacto. Lo que me parece de un gran valor fueron las antologías también. Sí, de la literatura fantástica y la de poesía. Sí, claro, porque fue una primicia la antología de la literatura fantástica, ¿no? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Bueno, Noemí, muchísimas gracias por estar en Hipertexto. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Pusimos bailarina de 3 brazos.